Esta es la vergüenza familiar con la que todos tenemos que lidiar. En la boda de mi hijo, su nueva esposa me la present, o.p. Adreis ricos. Todos se rieron hasta que su padre me miró fijamente y se quedó sin aliento. ¿No eres tú el multimillonario secreto que compró mi empresa? Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos están. Me llamo Emily Turner, pero la mayoría de la gente me llama Emily. He pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo que resultó ser una gran preparación para lo que venía. Mi hijo Dylan llevaba 8 meses saliendo con Jessica y yo, solo la había visto 2 veces antes de hoy. 2 encuentros breves en los que me hizo preguntas muy directas sobre mi modestia. Ese estilo de vida y si podría necesitar ayuda con mis gastos a medida que envejeciera. La boda fue espectacular, debo admitirlo. La finca de Reynolds se extendía por más de 50 acres en las ondulantes colinas de Virginia, con una capilla privada que podría albergar a 300 personas y jardines que debieron costar millones de dólares. Jessica caminó hacia el altar con un vestido que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Y Dylan parecía más feliz de lo que lo había visto desde que falleció su padre. Elegí mi atuendo con mucho cuidado. Un sencillo azul marino, vestido azul de una bonita tienda departamental, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que llamaría la atención. Aprendí hace mucho tiempo que la clave de la privacidad es si ven exactamente como la gente espera ver. Una viuda que vive cómoda, pero modestamente, con una pensión de ingeniero y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue hermosa, aunque no pude evitar notar cómo Jessica, mi madre, Paula, me estaba evaluando como si fuera un mueble que no encajaba con la decoración. Pero la recepción fue donde todo cambió. La familia Reynolds no escatimó en gastos. Esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y suficientes flores para abrir una floristería. Estaba sentado en una mesa en la esquina, viendo a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa cuando Jessica se acercó con sus padres. «Mamá, papá», dijo con ese tono enfermizo, un tono dulce que te rechina los dientes, «quiero que conozcas a la madre de Dylan». Y entonces dijo las palabras que cambiaron. Todos los ojos de Robert Reynolds se clavaron en mi rostro con una mirada de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Emily Turner», murmuró. Y así dejé de ser invisible. ¿No eres tú la mujer de la junta de adquisiciones de Reynolds Holdings de hace 3 años? ¿No eres tan misteriosa inversionista que compró mi empresa? Las palabras de Robert Reynolds sobresalen del ruido de la recepción. Fue como un cuchillo atravesando la seda. El color desapareció del rostro de Jessica mientras miró a su padre y a mí, y su mirada de superioridad fue reemplazada por pura confusión. Paula, el brazalete de diamantes de Reynolds, brilló cuando se llevó una mano al cuello, y casi pude oír los engranajes girando en su mentalidad de socialité. Lo cierto es que la mayoría de la gente no sabe lo que es la verdadera riqueza. Esperan diamantes y joyas de diseño en ropa, coches de lujo y exhibiciones llamativas. No esperan que una mujer en un vestido sencillo pero elegante, que compra en tiendas normales y conduce un sedán confiable. Eso es exactamente lo que he contado, durante los últimos 15 años. Todo comenzó con un invento de mi difunto esposo, Thomas, una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los celulares. Ambos éramos ingenieros. Thomas y yo trabajábamos en una empresa tecnológica en Austin a principios de la década de 2000, cuando Thomas desarrolló su sistema de gestión de energía. En 2010, pensamos que pudimos jubilarnos cómodamente. Nunca imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en 2012 por $25 millones. Dylan
Tenía 24 años en ese momento, recién salido de su maestría en marketing, lleno de sueños de construir su propia carrera. Ese mismo día, Thomas y yo tomamos una decisión que marcaría los siguientes 13 años de nuestras vidas. Nos dijimos, Dylan había recibido un buen pago, suficiente para estar cómodo, pero nada extravagante. Nunca lo cuestionó Anne. Anne probablemente asumió que eran 1 millón o 2 como máximo. Lo que Dylan no sabía era que los 25 millones eran solo el principio en Thomas. Y yo, tomamos ese dinero y comenzamos a invertirlo sistemáticamente. Primero, en acciones conservadoras, luego en crecimiento, empresas, a medida que aprendíamos el mercado, bienes raíces en áreas emergentes, startups tecnológicas con bases sólidas. Thomas tenía Ansudom para detectar oportunidades infravaloradas antes que nadie. Cuando falleció, hace 5 años, en 2020, nuestra cartera valía más de 800 millones de dólares. 800 millones, la misma cantidad que yo he utilizado para adquirir Reynolds Holdings 2 años después de la muerte de Thomas. La ironía era deliciosa. Mientras Jessica miraba, me atacó y me preguntó si necesitaba ayuda para administrar mis finanzas. Yo era el inversionista anónimo que la salvó a la empresa de su padre de la ruina. La misma empresa que casi destruyó con su ambición desmedida y sus deudas a la gerencia, lo obligó a vender a lo que él creía que era una firma de inversión corporativa. Esa firma era una empresa fantasma. C. Controlado por mí. Compré Reynolds Holdings, no por venganza, sino porque su negocio principal era sólido, a pesar de la mala gestión de Robert. Tenía una buena estructura, sólidas relaciones con los clientes y empleados talentosos, bajo la administración adecuada. Su supervisión financiera prosperó de nuevo. El hombre cuya hija acababa de llamarme la vergüenza de la familia había sido viviendo de mis decisiones comerciales durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Robert. Creo que me estás confundiendo con otra persona. Pero ambos sabíamos que no era así. Podía ver el recuerdo en sus ojos de aquella reunión de la sala de juntas, donde me senté, en silencio, mientras mis abogados manejaban el asunto, a negociaciones, en aquel entonces. Apenas me hablaba, asumiendo que solo era la esposa de alguien que estaba allí como una formalidad. Ahora, mientras Jessica nos miraba con creciente alarma, me di cuenta de que mi privacidad cuidadosamente guardada estaba a punto de convertirse en un problema muy grave. A la mañana siguiente, estaba en mi acogedor apartamento, tomando café, mi taza favorita, viendo a Dylan pasearse de un lado a otro en mi sala, como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana, exigiendo respuestas que no estaba listo para dar. No había pegado ojo, mi mente no dejaba de recordar la cara de Robert Reynolds cuando me reconoció, y el pánico que vi en los ojos de Jessica. Mamá, ayúdame a entender qué pasó anoche, dijo Dylan, pasándose las manos por el pelo, como un niño frustrado. Robert Reynolds me tomó aparte, después de que te fuiste, me hizo algunas preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tu actividades de inversión. Me escabullí discretamente tras la revelación de Robert, alegando que estaba cansado. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad, cuidadosamente protegida, se derrumbó en un instante, y no supe cómo manejar las consecuencias. Dylan era diferente a su padre. Mientras que Thomas era metódico y estratégico, Dylan era directo y emotivo. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó, aunque ya podía adivinarlo. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de papá, sobre si estabas involucrado en importantes acuerdos comerciales, sobre la situación financiera real de nuestra familia. Dylan dejó de caminar y me miró fijamente, esos serios ojos marrones que había heredado de Thomas. Mamá, parecía pensar que eras un tipo de gran inversor. De repente, mi café sabía amargo. Esto fue la conversación que esperaba y temía. Dylan había construido su carrera como gerente senior de marketing con su propio talento
y trabajo duro. Se había ganado su lugar en una empresa respetada y había comprado su casa con años de experiencia en ahorros y vivía modestamente, porque creía que esos eran los valores que Thomas y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podía explicarle que mientras él trabajaba 60 horas semanales por un aumento, yo podría haber comprado toda su empresa sin siquiera darme cuenta en mi mente presupuesto? Que mientras él ahorraba para el enganche, yo administraba una cartera .5 ale más que un país pequeño. Dylan, siéntate, dije suavemente. Necesitamos hablar, pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica. Emily, creo que deberíamos saber en almorzamos hoy. Hay algunas cosas que Dylan y yo queremos discutir contigo. Le mostré el mensaje a Dylan, observando su expresión. Pasó de la confusión a la preocupación. ¿De qué crees que quiere hablar?, preguntó. Tuve una muy buena conversación y de Ian. Jessica Reynolds no era de las que dejaban las cosas sin resolver, sobre todo cuando había dinero de por medio. Ella probablemente pasó toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas. Y ahora estaba lista para indagar más a fondo. La pregunta ¿cuánto había descubierto realmente Robert en esa breve reunión de hace 3 años? Creo, dije con cautela, que tu esposa es mucho más inteligente de lo que creíamos. Justo entonces, sonó el teléfono de Dylan. El nombre de Jessica apareció en mi mente. L a pantalla. Él respondió, y pude oír su voz brillante y artificialmente alegre. Dylan, cariño, esperaba que podríamos almorzar todos hoy. Hay algunos asuntos familiares que me encantaría discutir con tu mamá, ahora que oficialmente estamos familia. Cuando Dylan me miró con la misma expresión que solía cuando era adolescente, y sospechaba que yo sabía más de lo que dejaba ver. Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre las finanzas de nuestra familia? Desde mi ventana, observé en el ritmo familiar de la gente que se dirige al trabajo, gente con las preocupaciones habituales por las reuniones y los plazos. Envidiaba eso. Ese Anles, todo Ann. Finalmente dije, necesito contártelo todo. Jessica llegó al restaurante 45 minutos antes. Ya estaba sentada en una mesa de la esquina cuando Dylan y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad, noté, y había elegido una mesa con la mejor vista. Su rubia en el cabello estaba perfecto y llevaba un traje de diseñador que había visto recientemente en una revista. Emily, Dylan, muchas gracias. Gracias por venir, dijo, poniéndose de pie para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras observaba mi sencillo vestido negro y mis discretas joyas. Pedí una botella de buen vino para celebrar nuestra familia. Era un Burdeos que costó casi $1000. Claramente, Jessica estaba marcando la pauta. Qué bonito, querida, dije al sentarme, aunque quizás un poco excesivo para un almuerzo familiar informal, ¿no crees? Creo que ya no hay nada informal en nuestra familia, ella respondió. Su sonrisa nunca vaciló. Anoche tuve una larga charla con Pap, sobre sus experiencias empresariales. Me contó algunas historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas y casos anónimos. Inversores. Dylan nos miró, percibiendo una tensión que no podía identificar en Jessica. ¿Qué tiene eso que ver con este almuerzo? Lo ignoró por completo. Su atención todo por mi culpa. ¿Sabes, Emily? Estudié negocios en Wharton. Me encanta todo sobre finanzas corporativas, especialmente estructuras de inversión complejas y empresas fantasma. Papá mencionó que, cuando compraron Reynolds Holdings, el comprador actuó con sorprendente discreción. Tomé un sorbo de vino y esperé. Quería que ella diera el primer paso. Lo curioso de los inversores discretos, continuó, es que normalmente tienen muy buenas razones para mantener su privacidad. Generalmente, se trata de grandes fortunas que prefieren mantener fuera del ojo público. Eso suena razonable. Yo. Respondió con calma. Jessica se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando el tono de alguien a punto de compartir un chisme jugoso. Papá dijo que la mujer, en la reunión de adquisiciones, era tranquila.
elegante y paré, y a punto de ellar, todo en manos de sus abogados. Pero sintió que tenía la presencia de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Andilen ahora me miraba como si todo empezara a encajar. Mamán, antes de que pudiera decir nada. Jessica sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era un artículo de noticias de 3 hace años, sobre la compra de Reynolds Holdings, con una pequeña foto de la firma. Allí, medio escondida entre abogados y ejecutivos, era una mujer con un vestido azul marino, con el rostro apenas visible. La calidad de la imagen no es la mejor, comentó Jessica casualmente, pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene su bolso, es increíblemente similar a ti, Emily. El silencio se prolongó mientras Dylan estudiaba la foto, con una chispa de reconocimiento asomándose en su expresión. Tuve que admiraba la tarea de Jessica, pero al mismo tiempo, sentía que los muros de privacidad que había construido con tanto cuidado comenzaban a derrumbarse. ¡Qué curiosa coincidencia!, dije finalmente. La sonrisa de Jessica ahora tenía Por supuesto, las coincidencias ocurren todo el tiempo, como los problemas financieros de mi familia que comenzaron justo cuando alguien pagó casi $700 millones por la empresa de mi padre. O algo así, ese misterioso inversor desapareció por completo después de la adquisición, casi como si hubiera preferido quedarse anónimo. Dylan dejó su copa de vino con mano temblorosa. Mamá, dime que no estás ¿a quien cree que eres? Maer a mi hijo, el joven al que había criado, para valorar honestidad e integridad por encima de todo, y sabía que 15 años de mentiras bien intencionadas finalmente habían terminado. Andelen, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté. El triunfo de Jessica estaba escrito en su rostro perfectamente. Sir no, pero mientras la observaba saborear lo que claramente creí que era su victoria, me pregunté si tenía alguna idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba en la oficina del centro de mi asesor financiero, viendo a James Sullivan revisar los documentos que había en el almuerzo con Dylan y Jessica. Terminó con mi hijo saliendo furioso, después de que confirmé su peor error en miedos, y con su nueva esposa haciendo comentarios velados sobre la planificación financiera familiar. Ahora necesitaba entender exactamente lo que me esperaba. Emily, tengo que decir que esto es inusual. Solicitud, dijo James, ajustándose las gafas mientras revisaba el perfil financiero de la familia Reynolds. Che, con el repentino interés en la historia familiar de tu nuera, llamé a James la mañana después de nuestra almuerzo desastroso y pidió un análisis completo de la situación financiera actual de Reynolds. Lo que estaba descubriendo era mucho más complicado de lo que imaginaba. No me di cuenta de eso cuando compré Reynolds Holdings. Básicamente estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. James arqueó las cejas. Tu nuera, la que acaba de casarse con Dylan. Cuando asentí, dejó escapar un silbido. Eso es complicado. Andaimen me dijo algo que no sabía. Abrió varios archivos en su computadora. Bien, repasemos esto. En 2021, Reynolds Holdings tenía dificultades para realizar los pagos de los préstamos de expansión que obtuvo en 2019 en Robert. Reynolds estaba sobreapalancado. A empresa, comprando competidores más pequeños, y cuando la economía se endureció, no pudieron manejar la situación. Punto de ayuda. Recordaba bien esa adquisición, fue una de mis inversiones más estratégicas. Comprar una empresa sólida a un precio de descuento, debido a una crisis financiera temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese momento? Según los registros, Jessica Reynolds fue considerada la heredera de su padre. Había trabajado allí durante los veranos universitarios. Consiguió su MBA con especialización en empresas familiares y les dijo a todos que estaba lista para hacerse cargo de la empresa. Fue todo, empezaban a encajar de una forma muy incómoda. Así que cuando adquirí la empresa, introdují una gestión profesional y básicamente eliminé su trayectoria profesional. A más que eso, eliminaste
lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. James abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado rastreando algunas consultas discretas sobre su inversión.a, actividades. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las estructuras de adquisición de Shell Companion e inversores anónimos. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional. El tipo de investigación que sugiere alguien con formación empresarial y conexiones legales. Está involucrado. Giró su monitor hacia mí. Emily, creo que tu nuera contrató a un privado investigador. Las implicaciones me impactaron de inmediato. 15 años de cuidadosa práctica legal. Las estructuras y la privacidad deliberada podrían desentrañar si alguien estuviera suficientemente motivado. ¿Cuán vulnerables somos? Eso depende de qué tan profundo quieran excavar. Sus estructuras de privacidad son sólidas, pero no impenetrables. Una investigación con respaldo legal podría eventualmente rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Jessica en el almuerzo, cómo presentó sus hallazgos como un jugador de ajedrez, revelando su jaque mate. ¿Qué me recomiendas? Sinceramente, adelántate. Si está presentando algún tipo de reclamación financiera o intentando apelar por un sentido de obligación familiar, necesitas controlar la narrativa antes de que ella te exponga. James se recostó en su silla, pensativo. Pero, Emily, hay algo más. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Dylan podría verse comprometida si parece que su éxito estuvo ligado a una fortuna familiar. Ni siquiera lo sabía. No lo había considerado. La reputación de Dylan se basó en su propio esfuerzo. Si la gente supiera que su madre era una magnate secreta, cuestionarían cada ascenso que él jamás lo conseguí. Era una dolorosa ironía. Había escondido mi fortuna para protegerlo. Y ahora, ese mismo secreto podría destruir todo por lo que había trabajado. Hay una cosa más, continuó James, recopilando un documento final. La situación financiera actual de la familia Reynolds es más frágil de lo que parece. Eshan ha estado manteniendo su estilo de vida con préstamos, probablemente esperando que Robert encuentre otra oportunidad de negocio, o que Jessica se case con alguien rico. Y ahora cree que lo ha conseguido. Exactamente, pero Emily, si ella está pensando en pedir apoyo financiero o involucrarse en tus inversiones, debes estar preparado en. Esto está a punto de convertirse en algo más que un simple desacuerdo familiar. Cuando salí de la oficina de James, me di cuenta de que estaba enfrentándonos a la misma decisión que Thomas y yo habíamos tomado hace 15 años, solo que ahora había mucho más en juego. Esta vez no estaban solo protegía la independencia de mi hijo. Luchaba para evitar que todo lo que había construido se volviera en mi contra familia en esa noche. Hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella de buen vino que Thomas y yo habíamos estado guardando. Me serví una copa enero se esparcí. 15 años de registros financieros sobre la mesa de mi comedor en sí. Jessica quería jugar a la investigadora. Estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada. Los números lo decían. Historia de paciencia y estrategia. Thomas y yo no solo tuvimos suerte, fuimos metódicos, investigamos cada inversión, diversificamos cuidadosamente y reinvertimos nuestras ganancias. Esos 25 millones iniciales crecieron a 50 millones en 2015, luego a 200 millones de dólares en 2018, cuando Thomas murió. Nuestro patrimonio neto había superado 70 millones de dólares y había seguido haciéndolo crecer. Más importante aún, había estado construyendo silenciosamente algo más grande que solo riqueza. Tenía acciones significativas en una docena de empresas diferentes, acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías diferentes, y había invertido en todo, desde energía renovable hasta biotecnología. No era solo una mujer con dinero, estaba profundamente involucrada en el mundo de la innovación de una manera que, incluso James,
no lo entendió del todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dylan. Mamá, Jessica y yo queremos ir mañana por la noche. ¿Tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información? Casi me río. Jessica tenía ideas. Ya podía imaginar cuáles eran, algo que involucra fideicomisos y reuniones de la junta familiar, con un enfoque más colaborativo en mi gestión financiera. Lo que entendí fue que había estado manejando expectativas y protegiendo mis intereses durante más tiempo del que ella había vivido. Abrí los documentos legales que James me había dado sobre las finanzas de Reynolds. Su situación era aún peor de lo que pensaba. Su patrimonio familiar estaba hipotecado al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se habían agotado para mantener su estilo de vida y tenían deudas significativas. Todo respaldado por la creencia de Robert que con el tiempo sacaría provecho de sus contactos comerciales. Robert pensó que se había retirado cómodamente con el dinero de la venta de su empresa, pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos provenía de honorarios de consultoría y puestos en juntas directivas que yo mismo había organizado. A través de la nueva gerencia de Reynolds Holdings, su nivel de vida dependía de mí, pero eso era solo la superficie. Abrí mi portátil y empecé investigando las actividades recientes de Jessica. Si hubiera contratado a un investigador privado, debía haber rastro. Lo que encontré fue fascinante y perturbador a la vez. Jessica efectivamente había contratado a una empresa especializada en el seguimiento de empresas asetivos. También había contactado a un abogado especializado en disputas patrimoniales familiares, y lo más revelador, abrió varias nuevas líneas de crédito en el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de un rendimiento sustancial. No se había casado con mi hijo solo por amor, se había casado con él como estrategia de inversión. El vino me estaba volviendo filosófico, o quizás simplemente honesto conmigo mismo, por primera vez en años. Había pasado 15 años ser la viuda discreta, dejando que la gente pensara que vivía una vida modesta, mientras construía algo enorme en silencio. Pero la pequeña actuación de Jessica en la boda lo cambió todo. Estaba cansada de que me subestimaran. Más que estaba cansado, ya no lo permitía. Mañana, cuando Dylan trajo a su esposa para hablar sobre sus ideas para nuestra familia en futuro financiero, iba a darles una lección sobre a quién exactamente habían decidido investigar, porque Emily Turner, el inversor cauteloso, estaba a punto de convertirse en Emily Turner, la oponente estratégica, y yo llevaba ganando partidas 15 años que otras personas ni siquiera sabían que estaban jugando. Dylan y Jessica llegaron a mi apartamento al día siguiente noche, con aires de diplomáticos, a punto de una negociación delicada. Me había preparado para ellos con un simple tabla de quesos y frutas y una botella de vino a precio moderado. Nada que delatara mi verdadera personalidad. Recursos. Mamá, gracias por sentarte con nosotros. Dylan empezó con tono cauteloso. Lo sé, los últimos días han sido complicados. Jessica vestía un elegante traje de negocios. Su formación en Morton era evidente, tanto en la carpeta que llevaba, como en la forma en que se acomodó en mi sillón. Amelie, quiero empezar diciendo que todo lo que hablamos esta noche es por la familia. Todos estamos del mismo lado, aquí. Casi me río. Claro, ¿de qué querías hablar? Ella abrió su carpeta y encontró varios documentos cuidadosamente preparados. Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en al almuerzo, y creo que quizás empezamos con mal pie. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planificación financiera de nuestra familia. Colaborativa, como Jessica tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos, añadió Dylan, visiblemente incómodo. La cuestión es que, Emily, continuó Jessica, el patrimonio familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a lo largo de las generaciones. Dylan y estábamos hablando de crear una estructura que proteja tu privacidad, pero que también permita una mayor transparencia en nuestra planificación. Tomé un sorbo de vino y esperé. Estábamos pensando
en establecer una fundación familiar, algo que nos permitiría hacer donaciones caritativas, obtener beneficios fiscales, ventajas y coordinar nuestras inversiones. Sacó lo que parecía un borrador legal preliminar en ella. Ya había tenido algunas conversaciones iniciales con un abogado especializado en gestión de patrimonios familiares. El nerviosismo fue impactante. Ella de Scuber, que tengo dinero, e inmediatamente comienza a planificar cómo acceder a él, con consultas legales incluidas y propuestas formales. Suena bastante completo. La fundación estaría dirigida por una junta directiva. Los fideicomisarios familiares. Ella continuó animando. Yumi Dylan, y cualquier hijo que pudiéramos tener, nos daría a todos una voz en decisiones financieras importantes. Dylan miró los documentos completamente abrumado. Jessica, tal vez deberíamos ir más despacio. De hecho, Dylan, creo que tu esposa ha pensado mucho en esto, dije con calma. Dime, Jessica, ¿qué tenías en mente para la financiación inicial de esta fundación? Sus ojos se iluminaron. Bueno, pensé que podríamos empezar con algo lo suficientemente sustancial como para causar un verdadero impacto. Tal vez Solveig te dé $50 millones para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. $50 millones de la mujer que me llamó una vergüenza familiar hace menos de una semana. Y la estructura de la junta directiva que mencionaste, continué casualmente. ¿Cómo se distribuirían los votos? Creo que la representación equitativa sería la mejor opción. Lógico, respondió con seguridad. 3 síndicos, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino y la miré directamente a los ojos. Jessica, ¿puedo preguntar? ¿De verdad? ¿Claro? ¿Amas a mi hijo? La pregunta la atrapó completamente desprevenida. Miró a Dylan y luego a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Tú amas a Dylan por lo que es o amas lo que crees que representa estar casada con él? El silencio en la habitación estaba cargado de tensión. Dylan nos miró, poniéndose más nervioso a cada segundo. La fachada tranquila de Jessica empezó a resquebrajarse. Creo que es injusto cómo estás enmarcando nuestra relación. Louise, me puse de pie y encaminé hacia una estantería, donde saqué una carpeta que había preparado, porque tengo información que podría aclarar. COSAS. Regresé a mi asiento, abrí la carpeta y le mostré el informe de investigación que James había preparado. Su rostro palideció al reconocer algunos documentos. Este es un registro de sus comunicaciones con Aguilar, investigaciones privadas de las últimas 2 semanas, dije con calma. Parece que los contrataste para investigar la propiedad corporativa. Estructuras y rastrear a inversores anónimos. Bastante caro, por lo que veo. Dylan miró a su esposa con incredulidad. Jessica, contrataste investigadores privados. No es lo que parece. ¿Cómo? Dijo rápidamente. Solo quería entender mejor la situación financiera de la familia. ¿Estabas construyendo un caso, Ann Young? La corrigió. Estos documentos muestran que también consultó con Vance Peters and Associates, un bufete de abogados especializado en disputas sobre patrimonio familiar y litigios fiduciarios. Saqué otro papel. Esto es interesante. Abriste 3 nuevas líneas de crédito el mes pasado, pidiendo prestado con garantía de un supuesto futuro mejora de la situación financiera familiar. Es una suposición bastante arriesgada. Jessica se estaba desmoronando. Su compostura, cuidadosamente construida, se había esfumado. Emily, tienes que entenderlo. Solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. ¿Los intereses de quién? Exactamente. Yo. Preguntó, porque según este análisis financiero, James preparó la situación de su familia. Es más frágil de lo que has dejado ver. Coloqué varios documentos más en la mesa de café. La herencia de tus padres está hipotecada. Por casi el 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se han vaciado. Mantienen su estilo de vida desde que su padre perdió Reynolds Holdings. La mayor parte de sus ingresos actuales provienen de on tratos de consultoría
que gestioné a través de la nueva gerencia de la empresa. Dylan escaneó los documentos, su expresión, que pasa de la confusión a la ira, y luego a una profunda desilusión. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque, Dylan, cuando alguien empieza a investigarme, yo también lo investigo, y lo que se descubrió es que la familia de su esposa ha estado viviendo con tiempo prestado y dinero prestado durante los últimos 3 años. Jessica finalmente recuperó la voz, pero le temblaba. Eso no cambia el hecho de que ahora somos una familia. Deberíamos en trabajar juntos, no unos contra otros. Tienes toda la razón, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Deberíamos estar trabajando juntos. Me giré para mirarlos a ambos. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Porque esto es lo que creo que pasó. Descubriste que tengo dinero, y inmediatamente comencé a planificar cómo acceder a él. No cómo contribuir, ni cómo ayudar a administrarlo, sino cómo reestructurarlo para que tengas control sobre él. Eso no es justo. Jessica protestó. ¿No es así? Saqué un último documento de mi carpeta. Este es una grabación de una llamada telefónica que tuviste con tu compañero de cuarto de la universidad, 3 semanas antes de conocer a Dylan. En ella, específicamente menciona que estás cansada de salir con hombres que no te pueden ofrecer seguridad financiera y que estás buscando a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto en Dylan. Miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Y Jessica parecía estar calculando lo rápido que podía correr. Dylan, dije suavemente, creo que deberías pregúntate si la mujer con la que te casaste es realmente quien pensabas que era. Pero incluso cuando lo dije, supe que esto era solo el comienzo. Jessica Reynolds no era la era del tipo que se daba por vencido fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente cuánto estaba en juego. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Dylan, en voz baja. Meyer, a mi hijo, el hombre que amé, criaron para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ahora, dije, encontramos de qué pasta está hecho todo el mundo. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Dylan se mudó temporalmente, entró en su apartamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo. Jessica había salido furiosa de mi apartamento en esa noche, pero no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra, y ella resultó ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. La primera señal de problemas llegó cuando James Sullivan me llamó un viernes a buenos días. Su voz sonaba tensa. Emily, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas con la CC sobre sus estructuras de inversión. Consultas profesionales que sugieren que están construyendo un acaso por algún tipo de infracción regulatoria. Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de infracciones? No declarar adecuadamente la titularidad efectiva en empresas que cotizan en bolsa. Posible uso de información privilegiada información. Pregunta sobre si sus empresas fantasma informaron correctamente sobre sus actividades. Hizo una pausa. Emily, esto ya no es solo curiosidad. Alguien está intentando presentar un caso legal en tu contra. Sabía exactamente quién era ese alguien. ¿Qué tan grave es esto? Depende de lo que encuentren. Tus estructuras están los esquemas financieros legales, pero complejos, pueden parecer sospechosos a los reguladores. Si presentan una queja formal, usted podría ser enfrentando meses, incluso años de investigaciones, incluso si finalmente lo absuelven. Las implicaciones fueron abrumadores. No solo los costos legales, sino la exposición mediática destruirían la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué recomiendas? Francamente, termina esto antes de que .pe o cualquier conflicto familiar que esté impulsando esto debe resolverse rápidamente, porque el escrutinio regulatorio a una forma de expandirse. Colgué el teléfono
con la mente acelerada. Jessica había escalado desde privado investigación a una guerra legal total, con la esperanza de obligarme a llegar a un acuerdo. Fue una estrategia inteligente, aunque moralmente ineficaz. Sonó mi teléfono. Era Dylan. Mamá, nosotros necesito hablar. Algo pasó. Llegó una hora después con aspecto demacrado, y mayo era que sus 32 años, Jessica solicitó la separación legal. Él lo dijo sin rodeos. Su abogado dice que está preocupada. Obviar posibles responsabilidades financieras derivadas de bienes familiares no declarados. Casi admiraba su minuciosidad al solicitar la separación. Se estaba protegiendo legalmente mientras preparaba el terreno para una negociación de divorcio. Lo siento, Dylan, de verdad. Él me miró con ojos que reflejaban más dolor que ira. Porque parece que orquestaste esto, como si quisieras a mi matrimonio se desmoronara solo para demostrar sus intenciones. La acusación dolió más que John esperaban, Dylan. Nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que entendieras con quién te casaste antes de que de demasiado tarde. Al destruir la estabilidad financiera de su familia e investigarla, trató como a una criminal, replicó. Mamá, ya ni siquiera sé quién eres. Eso me dolió, pero me mantuve firme. Soy la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad, la misma que ella quería que tuvieras éxito por tus propios méritos, no por el dinero de la familia. Y mira cómo resultó, dijo amargamente. Mi esposa me deja, las finanzas de su familia están en ruinas, y mi madre es una especie de magnate de los negocios que me ha estado mintiendo durante 15 años. Quería consolarlo como cuando era niño, pero la distancia entre nosotros se sentía muy amplio. Dylan, hay algo más que necesitas saber. Jessica ha presentado denuncias ante las autoridades federales. Autoridades sobre mis actividades de inversión. Ella está intentando obligarme a una batalla legal pública. Él me miró fijamente en yo. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas comienza. Y John, necesito que decidas si vas a estar conmigo o si vas a dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente, Dylan me miró con lo que pareció un comienzo de comprensión. ¿Qué quieres que haga? Hacer. La reunión tuvo lugar en la sala de juntas de James Sullivan. El lunes siguiente, estábamos Dylan, Jessica, Suan, el abogado Mark Vance, y sus padres, Robert y Paula Reynolds. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Seamos claros sobre por qué estamos aquí. Mark Vance empezó a alisarse su costoso traje. Mi cliente ha descubierto que la SR Internet ha estado ocultando activos considerables, mientras permite que la familia de la esposa de su hijo sufra dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño que justifica una investigación. En James, sentado a mi lado, respondió con calma al señor Vance. La señora Turner, las actividades financieras son perfectamente legales. Las recientes quejas de su cliente ante las autoridades parecen motivadas por animosidad personal en lugar de preocupaciones legítimas. Jessica se inclinó hacia adelante. Esto no se trata de animosidad personal, se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Y mi hija ha estado manipulando la vida de las personas mientras finge ser alguien que no es. Finalmente, hablé. Jessica, nunca manipulé a nadie. Invertí en empresas en crisis y las hice prosperar. Mantuve mi vida privada porque prefiero discreción. Ninguna de esas cosas es ilegal ni inmoral. Compraste la empresa de mi padre y le dejaste creer que había fracasado como empresario, replicó. Tu padre fracasó como empresario, respondí con calma. Salvé su empresa y protegió los empleos de sus empleados. Bajo su gestión, Reynolds Holdings habría quebrado en meses. Robert Reynolds, que había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. La señora Turner, aprecio lo que hiciste por la empresa, pero no puedes negar que fuiste estratégico al ocultar tu involucrarse en los asuntos de nuestra familia. Estratégico,
Sí, engañoso. Noah nunca me preguntó sobre mis inversiones y no tenía ninguna obligación de ofrecerle la información. Mark Vance sacó una carpeta gruesa. Señora Turner, tenemos pruebas de que utilizó sus finanzas posición para manipular varias situaciones que involucran a la familia de mi cliente, los pagos de honorarios de consultoría al SRN Renault, el timing de ciertas decisiones empresariales, incluso la investigación de los asuntos personales de mi cliente. ¿Prueba de qué exactamente? Preguntó James. Han de un patrón de control y manipulación han diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré la gente en la sala, gente que creía entender el juego al que estaban jugando. Señor Vance, permítame ser muy en claro, no controlo a la familia de su cliente, no les debo dinero, no les debo explicaciones, y ciertamente no les debo acceso a mis bienes, pero si le debes honestidad a tu hijo, Jessica interrumpió, y respeto básico a tu nuera. Respite, un resfriado en la calma se apoderó de mí. Me presentaste como una vergüenza familiar en tu boda. Contrataste investigadores para investigar entraste en mi vida privada. Presentaste quejas regulatorias para obligarme a un acuerdo financiero. Y ahora quieres para sermonearme sobre el respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dylan, que había permanecido callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿Qué quieres, Jessica? ¿Qué se necesita para terminar con esto? Intercambió una mirada con su abogado y luego me miró directamente. Quiero un acuerdo financiero, familiar, formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades? Preguntó James. Mark Vance sacó otro documento. Proponemos un fideicomiso familiar en estructura con gobernanza compartida. La señora Turner aportaría una parte sustancial de sus activos, aproximadamente $15,000 al fideicomiso, que sería administrado por un consejo familiar para beneficio de todos los miembros. Casi me reí. De la audacia. ¿Quieres que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluye a las personas que me han estado investigando y presentando denuncias en mi contra? Queremos un acuerdo justo que proteja los derechos de todos. Intereses, dijo Jessica. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de juntas, mirando hacia la calle donde la gente estaba siguiendo con sus vidas normales, ajenos a la guerra financiera que se libra 20 pisos arriba. Tengo un mostrador propuesta, dije, volviéndome hacia la sala. Jessica, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, les daré un acuerdo aunque les permita a usted y a sus padres mantener su estilo de vida actual, sin ninguna interferencia adicional de mi parte. ¿Qué? ¿Qué tipo de acuerdo? Preguntó Mark Vance, con recelo. $5 millones. Un pago y único pago a cambio. Firmarás un acuerdo en el que prometes no volver a contactarme, ni a mí, ni a mi hijo. La habitación se fue en completo silencio. Dylan me miró en estado de shock. Mamá, no puedes hablar en serio. Pero yo, acababa de ofrecer $5 millones para eliminar permanentemente a las personas tóxicas de nuestro vidas. Y por las miradas en sus rostros, todos comenzaban a comprender lo serio que era mi discurso. O tejiendo lo que importaba. $5 millones, repitió Jessica lentamente, como si estuviera probando las palabras. Nunca volver a contactar a Dylan. Así es, Mark Vance ya estaban haciendo los cálculos. Lo podía ver en sus ojos. 5 millones era más de lo que su cliente podría esperar ganar en una demanda, y se produjo sin el riesgo de años de litigio. Señora Turner, es una oferta pero parece diseñado para romper un matrimonio en lugar de resolver un conflicto familiar. Señor Vance, ese matrimonio fue, ya está roto. Solo te ofrezco pagar por un corte limpio en lugar de uno desordenado. Dylan se puso de pie de golpe. Mamá, para. Los dos, paren ya. Miró a su alrededor con una expresión de puro disgusto. Esto es una locura. Estamos sentados aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un trato de negocios. ¿Y no es eso
exactamente lo que ha sido? Pregunté en voz baja. Se giró hacia Jessica, su voz llena de un dolor que me rompió el corazón. Jessica, necesito que me respondas algo con sinceridad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque creías que venía de una familia adinerada? El silencio se prolongó durante casi un minuto en Dylan. Esa no es una pregunta justa, dijo finalmente. Es la única pregunta, eso importa. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de decisiones cuidadosas, privacidad financiera y protección silenciosa, todo cristalizado en un único momento de claridad, en $5 millones. Repetí, mirando directamente a Jessica. Organizaré para que tus padres conserven su casa y para que tu padre conserve su puesto de consultor en Reynolds Holdings. Firmas los papeles y alejarme de mi familia. ¿Y si me niego? Sonrío, y para él por primera vez, desde que empezó todo esto, era una sonrisa sincera. Luego, no recibes nada. Tus padres pierden la casa. Tu padre pierde sus ingresos y pasarás los próximos años atrapado en juicios. Eso te costará mucho más de lo que jamás podrías esperar ganar. Mark Vance susurraba con urgencia en el oído de Jessica. No duda que explique lo absurdo de negarse. $5 millones en efectivo en mano versus años de litigios costosos con un resultado incierto. Necesito tiempo para pensar al respecto, dijo Jessica. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oferta expira, y usted enfrentará todas las consecuencias de las quejas que presentó. Cuando terminó la reunión de Ellen me quedé atrás. Mamá, ¿de verdad acabas de comprarle mi libertad a mi esposa? No, solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Se quedó callado un buen rato. Y si ella toma el dinero, entonces sabrás exactamente quién era ella y podrás. Ann, sigue adelante con tu vida. Why si no lo haces, aún sabrás quién era y me aseguraré de que se arrepienta para siempre. Tr. Atando de manipular a nuestra familia. Dylan me miró con una mezcla de asombro y miedo. ¿Cuándo te vuelves tan despiadado? Tomé su pregunta en serio. Creo que siempre fui, Dylan. Simplemente nunca tuve una razón para demostrarlo. A las 11:47 de la mañana siguiente, Mark Vance llamó a James Sullivan para aceptar el trato. A las 5 de la tarde, se firmaron los papeles y se transfirió el dinero. Jessica tomó los $5 millones y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Dylan solicitó el divorcio en la semana siguiente, alegando diferencias irreconciliables. 6 meses después, llamó yo un domingo por la tarde. Mamá, conocí a alguien, se llama Sarah, es una maestra y no tiene ni idea de que eres rico. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un bonito apartamento, ahí conducía un coche fiable. Dijo que parecía una mujer, que tenía claras sus prioridades. Sonreí, sintiéndome algo en mi pecho. Finalmente se desata después de todos estos años. Suena perfecta. ¿Cuándo podré conocerla? El próximo domingo. Pero mamá, cuando cenemos, ¿puedes ser la mujer? ¿Qué? ¿Me enseñó a trabajar duro y a tratar bien a la gente? ¿Puedes dejar a la poderosa empresaria en casa? Me reí al darme cuenta de que después de 15 años de ocultar quién era, finalmente entendí la diferencia entre ser invisible y ser privado. Claro, cariño, pero si resulta que está investigando en nuestras finanzas, el trato se canceló. Trato, dijo, y pude oír su sonrisa a través de en el teléfono. Por primera vez en meses, el futuro parecía tan brillante como yo. Ann siempre lo había planeado así. Después de todo lo que pasó, descubrí que la mayor riqueza que no eran mis inversiones ni mis cuentas ocultas. Era la oportunidad de empezar de cero y decidir cómo quería gastar mi dinero en tiempo, mi energía y mi nombre. Durante años, había vivido en las sombras, temeroso de que el mundo supiera quién era realmente. Ahora, entendía que el verdadero poder residía en elegir cómo quería ser recordada. Mi primera decisión fue sencilla. Vendí el apartamento donde había pasado los últimos 15 años.
Tenía demasiados fantasmas. Me mudé a Santa Fe, un lugar que siempre me había fascinado con su arte e historia. Allí, nadie me conocía como el millonario .5 Yuda o la suegra difícil. Yo era simplemente Emily, una mujer que disfrutaba paseando por el mercado de agricultores y hablando con artistas locales. También fundé una pequeña y discreta fundación cultural. No comunicados de prensa, sin placas doradas, con mi nombre. Lo llamé el Fondo Thomas, en honor a mi esposo. Apoyamos jóvenes ingenieros de Austin y Chicago que sueñan con patentar sus ideas, pero carecen de los recursos. Ver a los niños de orígenes humildes presentar sus prototipos en ferias internacionales. Me dio una satisfacción no recibir dividendos en acciones. Nunca podría. Con el tiempo, los rumores sobre mi fortuna se desvanecieron. La gente de Santa Fe me vio como la señora que siempre llegaba al servicio, de las 8 de la mañana, con un chal azul, la misma que se quedaba después para entregar bolsas de comestibles a familias necesitadas. Me gustó esa sencillez, esa invisibilidad elegida. Mi relación con Dylan tardó en sanar, pero lo logramos. Había cenas incómodas y silencios dolorosos, pero cuando conocí a Sarah, su nueva pareja, sabía que todo había valido la pena. Sarah me abrazó como si me conociera de toda la vida, sin preguntarme sobre balances, ni simplemente dijo, ahora entiendo de dónde saca Dylan esa forma de escuchar, sin juzgar. Fue entonces cuando sentí que el vínculo entre madre e hijo, aunque tenso, volvía a ser fuerte. En Navidad, para el por primera vez en mucho tiempo, mi mesa se llenó de risas genuinas. No había copas de champán que ocultaran la risa social.com, paraciones, solo galetas, chocolate caliente y villancicos mal cantados. John me quedé despierto hasta tarde mirando el árbol iluminado y pensé en cuánto habría disfrutado Thomas, viendo a nuestra familia libre de máscaras. No voy a mentir, todavía hay momentos en que la sombra de Jessica entra en mis pensamientos. Sé que con $5 millones encontrará otra forma de reinventarse, tal vez en otra ciudad.c o en otra víctima, pero ese ya no es mi problema. Aprendí que no puedo salvar a todos y que no tengo que cargar con a cuellos que solo me ven como un cajero automático andante. Ahora mis días están llenos de rutinas sencillas, clases de cerámica, brunch con mis vecinos y viajes ocasionales para apoyar proyectos comunitarios. No necesito guardaespaldas ni vehículos blindados, necesito paz, y eso no se compra con millones. Lo curioso es que, cuando dejé de ocultar quién era, también dejé de tener miedo. Ya no tengo miedo de que alguien descubra mi fortuna, porque entiendo que los números en un bancola cuenta no define mi valor. Lo que me define es cómo uso esos recursos para transformar, aunque sea un poco, las vidas de otros. Hace unos meses, un joven estudiante que recibió una beca del fondo, Thomas se acercó a mí con lágrimas en sus ojos. Señora Emily, gracias. Si no fuera por usted, todavía estaría encargando cajas en un almacén. Ahora estoy en Pittsburgh terminando mi carrera de ingeniería. Esa sincera gratitud fue el verdadero fin de todo el drama con la familia Reynolds. Hoy, miro atrás y sonrío. Sí, fui invisible durante 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser una estrategia, no una sentencia. Y también aprendí que la venganza más elegante no es destruir a la persona que intentó humillarte, sino prosperar en su ausencia. Así que aquí estoy, con 60 y tantos años, viviendo en un pueblo que huele a pan fresco y buganilla, rodeado de gente que no me midas por mi dinero, sino por mi presencia. Finalmente entendí que la vida no me pedía que fuera perfecta, solo que fuera auténtica. Y si alguien alguna vez me presenta como la familia en vergüenza otra vez, tengo mi respuesta lista. La verdadera vergüenza es desperdiciar una vida intentando impresionar a los demás cuando podríamos pasarlo, dejando una huella que realmente importe. La historia que contamos es ficticia, pero está inspirada en hechos reales. En eventos se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No les contamos esto a un juez, pero con la esperanza de que alguien escuche
y se detenga a pensar cuántas madres sufren, en silencio, dentro de sus propios hogares. Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Qué has hecho? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. An Dios, an siempre, bendice y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo dos de las historias más queridas del canal. Les prometo que te sorprenderé. Gracias por quedarte hasta el final.